en los grupos antiguos, esta sería una práctica muy radical. O sea, realmente yo creo que la propuesta de Jesús de haber sido célibe, yo creo que la tenía bastante clara, sabía que iba contracorriente, eh, y optó por ese estilo de vida, no porque tuviera una idea negativa de la sexualidad, yo creo que tenemos que enfatizar eso, o no porque viera el cuerpo como algo superior al espíritu. En primer lugar, la cultura judía no tenía esta división, este dualismo que se encontraba en la cultura griega, donde el cuerpo es malo o el cuerpo es la cárcel del espíritu, del alma, y lo que importa es la trascendencia espiritual, ¿no? La cultura judía miraba el cuerpo de una manera más holística, más completa, y eso sería la experiencia de Jesús. Pero yo creo más bien que, dadas las circunstancias que estaban viviendo, yo creo Jesús, modelo de humanidad, se haber preguntado, como a algunos ascetas, de vivir con otros valores, de vivir con otras propuestas. Entonces, eh, lo primero que tenemos también que entender es que en el mundo mediterráneo el celibato no significaba restricción de ninguna gratificación sexual. Eso es lo que nosotros ahora entendemos por celibato, sino que era más bien una cuestión de control y temperancia. Prácticamente todos estos comportamientos al final caían en esto, en que las personas supieran controlarse, ¿no? En la cultura grecorromana, el matrimonio y la procreación eran normas para todos, aunque existen excepciones de grupos de personas que por diversas razones no se casaron. Y esto es lo que podemos también investigar y comparar y decir si Jesús vio en estos grupos o conoció o sabía de estos grupos que rehusaban al matrimonio con fines a veces políticos o con fines religiosos. Dice un autor que ha investigado esto, que se llama Rotzel, dice que el equilibrio era tan precario que eventos como la guerra o el hambre o movimientos celibatarios podrían desencadenar una crisis de población. Y por esto este era uno de los mandatos que todo judío debería de cumplir a la perfección, de crezcan y multiplíquense, porque la inmensa mayoría de los nacidos fallecían. Un caso casi que de unos, se ha llegado a calcular que de 7 que tuviera la familia, a veces morían 5, a veces lograban solamente 2. ¿Por qué? Porque falta de alimentación, las condiciones. Por eso tener una familia numerosa en aquella época de verdad sí era una bendición. Se necesitaban brazos para cuidar la tierra, constantemente movidos por el exilio. La gente tenía que subsistir, de lo contrario la tierra pasaría a manos de otra gente. En aquella época entonces sí, el tener muchos hijos sí era la bendición. Yo creo que nuestras situaciones han cambiado, nuestra cultura es diferente y yo creo que nadie cree que nos vamos a extinguir si no se multiplica, ¿no? Por allí decían los especialistas, uno debe engendrar hijos porque es nuestro deber dejar detrás personas para adorar a los dioses. También lo hacían con un motivo religioso, para que no se muera, para que no se pierda el apellido. Genofontes, por ejemplo, dice que la familia, según ellos, era la institución humana primaria, divinamente ordenada, que servía a la polis, un bloque fundamental en el orden divino a través de la procreación. O sea, la familia sirve solamente con ese fin. Por eso es que también el pastor va a invitar a las mujeres a que procreen, porque esa es la única manera o el único objetivo que tiene la gente, ¿no? Y fíjense cómo también dentro de nuestra tradición hasta el día de hoy no nos hemos librado de ver la sexualidad o el matrimonio abierto a la procreación. Como que todavía no hemos hecho este cambio o por lo menos hemos considerado otros aspectos para fundamentar nuestra moral. Todavía la idea de la procreación está bien arraigada. ¿Para qué? Pues para seguir, según los griegos o los romanos, para seguir teniendo a alguien que
sustente el imperio. Bajo Augusto, la situación de Roma era tan precaria que éste inició una serie de reformas radicales con la finalidad de aumentar la natalidad. Parte del programa de Augusto fue la Lex Julia sobre el adulterio y la de Maritandis Ordinibus para fomentar el matrimonio. Estas leyes fueron complementadas en el año 9 de nuestra era con la Lex Papia Poppae y permanecieron en vigor más de 300 años, constituyendo la base de la legislación matrimonial de Augusto. Entonces, tenemos evidencia que había leyes que invitaban a la procreación, invitaban a que todo el mundo se casara. Esta es la historia del contexto del pastor. El historiador romano Tito Livio informa que este arengó al Senado para apoyar su legislación alentando al matrimonio y a la maternidad con estas palabras. Si pudiéramos sobrevivir sin una esposa, ciudadanos de Roma, todos evitaríamos esa molestia, porque el matrimonio para ellos realmente era una molestia. El matrimonio, la mujer realmente para ellos solamente servía para procrear. Para tener verdaderamente placer o entrar en un profundo diálogo, tenía que ser entre iguales y por eso se buscaba siempre la compañía del varón, alguien que estuviera a la misma altura, ¿no? Entonces, juega con estas mismas ideas Tito Livio y dice, pero puesto que la naturaleza ha decretado que no podemos gobernar cómodamente sin ellas, ni vivir de ninguna manera sin ellas, debemos planificar al respecto para nuestra protección duradera más que para nuestro placer temporal. Entonces, aquí prácticamente está viendo cómo el matrimonio la procreación está cumpliendo fines más bien de supervivencia para mantener el status quo del imperio, ¿no? Bajo la legislación del matrimonio de Augusto, las viudas o los hombres y las mujeres divorciados se vieron obligados a volver a casarse. Los padres con 3 o más hijos recibieron recompensas, bienes y ventajas laborales, mientras que las parejas sin hijos y los solteros fueron despreciados y castigados. A las personas que tenían, por ejemplo, 3 hijos, no pagaban impuesto. A las viudas les daban permiso de lamentar la muerte del marido solamente 6 meses. Si después de 6 meses no se volvían a casar, en este periodo, las ponían en el prostíbulo para que tuvieran hijos y los hijos los recuperaba el Estado y los gobernaba el Estado. ¿Por qué? Porque necesitaban prácticamente mano de obra. Hay muchas indicaciones al respecto en el pastor, que también parece ser, gobernar la cuestión de las viudas, especialmente las viudas que nunca se casaron. Y uno puede decir, ¿cómo que las viudas que nunca se casaron? Recuerden que los matrimonios eran arreglados. Si muchos de esos matrimonios que eran arreglados, el candidato de una persona, antes de vivir juntos, antes de estaban ya comprometidos, pero antes de vivir en pareja, se moría, ya era la mujer considerada viuda. La ponían en un lugar y prácticamente ya cargaba todo el estigma de haber sido viuda y muchas personas no querrían casarse con ella, ¿no? Rotzel afirma que el matrimonio y la procreación en la cultura mediterránea del siglo I se convirtieron en una especie de religión obligada. La retórica de propagación de todas estas culturas mediterráneas compartía una cosa en común: la invocación de una autoridad trascendente para establecer el matrimonio y la procreación como principio divino, de hecho, una obligación divina del ser humano. Entonces, si nosotros tenemos esto a la base o tenemos esto en mente, podemos entender por qué el pastor quiere que todo el mundo se case. Los deseos del pastor con respecto al estado civil de los episcopoi, presbiteroi y la procreación de niños está muy en la línea con lo que se esperaba de cualquier ciudadano del Imperio Romano. Veamos, por ejemplo, lo que dice un filósofo de su época. Dice, a pesar de que son solo unos pocos en comparación con toda la población de la ciudad, y que son muchos menos que los otros que no están dispuestos a asumir sus responsabilidades, por esta misma razón les alabo mucho más y deseo darle las gracias de corazón, porque son obedientes y están ayudando a repoblar vuestra comunidad. Pues Roma estará muy poblada en el futuro como resultado de la forma en que están viviendo ahora sus vidas. Al principio éramos pocos,
pocos, pero luego nos casamos y criamos hijos y llegamos a ser no solo mejores, sino también más numerosos que otros pueblos. Así que el matrimonio y la crianza de los hijos han sido considerados buenos incluso por aquellos que no tienen necesidad de tales cosas. Por lo tanto, han hecho bien en imitar a los dioses y emular a sus padres al traer niños al mundo, de la misma manera en que les trajeron al mundo, para que las futuras generaciones respeten, se refieran a ustedes como sus antepasados, tal como piensan en ellos y los llamen ustedes nuestros antepasados, y para que puedan entregar a otros los grandes y gloriosos logros que te han dejado, y para que dejen a los otros que han engendrado la riqueza que sus antepasados crearon y dejaron para ustedes. Dion Casio. Entonces, con estos pensamientos, no es atrevido pensar que el pastor lo único que está exigiendo es asimilar la casa cristiana, asumir todos los valores que tiene el imperio y también silenciar posiblemente a las personas que siguieron la otra línea de demostrar su fidelidad a Jesús, que fue no casándose. Él explícitamente dice que van a entrar gente depravada, de mente depravada, a entrar en casas de mujeres, engañándolas, enseñándoles tales cosas como que no se casen. Entonces, sabemos que hay grupos que andan propagando un estilo de vida casi ascético. No sabemos cuáles serían las motivaciones para propagar ese estilo de vida ascético de no casarse, pero es muy probable que ese grupo venga de la línea o de la espiritualidad de Jesús y de Pablo. Y bueno, algunas veces uno quisiera tener más información al respecto, especialmente de esos otros, pero realmente no lo tenemos. Otra de las características, y aquí me voy a ir muy rápido porque tengo mucho material que cubrir y ya nomás me quedan 2 clases más. Otra de las características que pide es de que tengan hijos que sean educados, porque a través del tener hijos que sean educados, pues va a traer honra o deshonra. La memoria, como ustedes lo pudieron escuchar en Dio Casio, es de que la gente hable bien y que tú hables bien de tus ancestros. Y ese también va muy en la línea bíblica, ¿no? Con aquellas ideas de dichoso los que siembren la vid y comas de ellos sus frutos y los hijos de tus hijos se sienten a su sombra. Toda una idea también de decir todos los que están aquí en la presencia. El sembrar la vid simboliza pues de que no te tienes que ir a la guerra, de que la tierra es tuya, de que puedes casarte, puedes... por ahí se oye un ruido. Bueno, parece que ya se fue. Entonces, el hecho de tener entonces hijos es con la finalidad también de cumplir con la obligación del imperio, de apoyar y también de silenciar a la otra tradición, a la otra espiritualidad, ¿no? A la otra espiritualidad que parece ser que no quiere casarse, probablemente porque venga con la idea también de Jesús. Entonces, otra de las características, les decía, es de que los hijos sean obedientes. Acuérdense que también para la cultura judía, el tener hijos obedientes, ese es uno de los pilares de la ley. Honrar al padre y a la madre. Por eso, si un hijo sale desobediente, el padre tiene la obligación de hacerlo morir, de apedrearlo, porque le trae deshonor. En las sociedades seculares, la casa era la imagen del Estado y los funcionarios públicos debían ser entrenados para gobernar bien su casa. Y una de las primeras razones para gobernar bien la casa es tener hijos educados. Y también otra vez Dio Casio vuelve en esta cita que les pongo, que se las voy a mandar luego, vuelve otra vez a decirnos cómo es que hay que educar a la gente, a los niños especialmente. Porque si no se educa a los niños, todo el sistema se viene abajo.
Y yo creo que ese ha sido el pendiente de toda la sociedad, ¿no? De que la familia realmente tenga buenos hijos bien criados, ¿no? Pero no todos los hijos, uno pensaría que todos los niños eran bien criados o que el hecho de que el pastor quiera que sus hijos o que los episcopoi, presbíteroi, tengan a hijos bien criados, bien educados, esa es una idea noble, pero en la práctica, como en todos los tiempos, los niños y los jóvenes, pues tienen también personalidades rebeldes, ¿no? Por ejemplo, dice que muchos de ellos hacían ruidos groseros al pasar los transeúntes, perseguían por las calles adultos peculiares, como al poeta de Horacio, serían capaces de dar un tirón de barba a un venerable filósofo, siendo un juego favorito pegar una moneda firmemente en el barro y luego esperar a ver si un adulto trataba de recogerla. Creo que esos juegos que también nosotros lo hemos hecho, ¿verdad? En algún momento. En una cita que Platón atribuye a Sócrates, el gran filósofo se queja amargamente de los niños. Dice, ahora los niños aman el lujo, tienen malos modales, desprecian la autoridad, muestran falta de respeto a los ancianos y prefieren charlar a hacer ejercicio. Ahora son tiranos, no servidores de sus hogares. Ya no se levantan cuando los ancianos entran en la habitación, contradicen a sus padres, parlotean cuando hay visita, engullen las delicias en la mesa, cruzan las piernas y tiranizan a sus maestros. A mí me encanta esa idea de que tiranizan a sus maestros, porque sí es cierto, así son. Así que tener hijos sumisos equivale a lo que Pablo quiere decir por administrar bien la casa. La verdadera muestra de la capacidad gerencial de una persona es el comportamiento general de sus hijos. Si hay una persona que se gloríe de tener una casa bien organizada, tiene que tener sumisa a la mujer, tiene que tener bien educado a los niños y especialmente a los esclavos, ¿no? Entre las virtudes que los hijos del futuro líder deben poseer está la de ser fiel o leal, pistos, y no sabemos exactamente si ser fiel se refiere a ser fiel a Dios, fiel a la familia o fiel a la iglesia. Y es probable que en este contexto pueda estar jugando el pastor para ser fiel prácticamente en todo momento, porque todavía no hay una distinción de lo que uno hace dentro de la casa a lo que hace afuera de la casa. Vamos, me gustaría hacer un alto. Me fui muy rapidito porque tenemos tengo mucho material, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta en cuestión especialmente en la cuestión del celibato. Si pudieran hacer la conexión de decir, ¿por qué le pide, por qué exige el pastor que los obispos y los presbíteros se casen? Es muy probable que dadas las circunstancias que estaba viviendo el imperio, sería un arma o sería una estrategia muy interesante para poder ser parte del imperio, de la sociedad, para decir, mira, no solamente pedimos por el emperador, no solamente exijo a mis miembros de que hagan oraciones, peticiones, sino que también cooperamos, ponemos nuestro granito de arena para dar hijos al imperio, ¿no? Y lo más triste también, que desde mi punto de vista, es cómo va a ir silenciando la voz posiblemente de los que pugnaban otro estilo de vida que era el celibato, las personas que no se casaban. ¿Vieron la conexión un poquito de allí? Antonio. Sí, tiene esa cuestión del celibato y también una pregunta. Si tenía interés teniendo muchos hijos, el impuesto más, tener más impuestos como contra No, el trabajo. en No, esta para época, persona, para ejército. no, en esta época el tener hijos era una bendición. El gobierno, el Estado, el imperio les perdonaba, les daba muchas facilidades incluso para tierras y para no pagar impuesto. Pero también hay personas que no van a
Ahí me pasé algunas donde hay personas del siglo, de la cultura griega, donde dice, ¿por qué yo voy a dar un hijo al imperio sabiendo que me lo va a explotar? Por allí lo pueden ver en el manuscrito. Tengo varios textos donde hay grupos de la cultura helénica o grecorromana que se oponen a dar hijos al imperio porque saben que el imperio los va a ocupar para la guerra. Y dice, ¿por qué? Incluso hay una pareja de enamorados que pensaba casarse y dijeron, y estos dijeron, vivamos mejor como hermanos. Casémonos, pero no tengamos hijos porque nos los van a explotar. Entonces, por allí hay estas evidencias. Lamentablemente, el pastor parece, en vez de aceptar el otro estilo de vida que viene de Jesús, que viene del Jesús histórico, del hecho de que Jesús no se casó, parece que optó mejor por exigirle a sus miembros de que se casen. Y desde siempre, desde estos momentos, casi que la iglesia también ha exhortado a todo mundo a que se case. Las familias esperan de que todo mundo se case y la gente se casa, aunque sea con el enemigo, pero se casa. Y bueno, hay situaciones en que uno hubiera dicho aquí, no te hubieras metido si tú estabas bien, pero ¿para qué te casabas? Pero bueno, hay una presión social, hay una presión religiosa, no solamente por casarse y también por tener hijos. Con argumentos de, ay, se te va a pasar el tren y tú para cuándo, es que mira que ya estoy vieja y no quiero ser abuela. Y bueno, en fin. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Padre. Sí. Una pregunta, en lo que estaba diciendo. Sí, sí. Ok, en lo que estaba mencionando ahorita me llamó la atención que dijo cruzan las piernas, que estaba hablando de los hijos, que dijo cruzan las piernas, o sea, cuando estaba hablando de... Pero, eso decía Sócrates. Bueno, eso es lo que iba a preguntar, ¿qué tiene que ver esto? Porque, y la pregunta es porque una vez una persona me hizo el comentario que cuando está uno dentro de la iglesia no debe cruzar las piernas. Y yo no sabía, y ahorita que usted lo mencionó me llamó la atención, dije, ¿será de ahí de donde viene? Todas estas son construcciones culturales de decir lo que es propio, ¿no? En alguna ocasión yo les he presentado estas cartas a decir, ustedes creen, miren lo que me escribió un amigo, dice, ay padre, yo tengo el mismo problema. Le digo, sí, nada más que ese amigo tiene 3,000 años que se murió. Como que son culturales las cosas y como que a veces no cambian, ¿no? ¿Cómo les enseñaron a las mujeres, por ejemplo, no cruzar la pierna? Está con las piernas bien cerraditas, sentarse bien propiamente. Todas estas son cuestiones culturales. Y parece ser que para esta cultura el cerrarse el cruzar la pierna era un símbolo de ser malcriado, de no ser bien educado. Y en algunas culturas todavía esto lo tienen, ¿no? Especialmente también llama la atención cómo hay que ir domesticando el cuerpo también, ¿no? Tú no puedes comer con la mano izquierda o no puedes escribir con la mano izquierda. Conozco casos donde a la persona le amarraban la mano para que no escribiera con la mano izquierda. O sea, hay maneras de ir cruzando, domesticando también el cuerpo por educar bien a sus hijos y a sus hijas. Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, me gustaría hacer un excursus, hacer un apartadito, porque vimos cómo el pastor había callado a las mujeres, pero y les dije el día de ayer que tuvieran cuidado porque la ordenanza que dé el pastor no es para todos los tiempos, para todas las circunstancias, y necesitamos también entonces traer a la memoria que posiblemente el pastor en su comunidad está dando leyes para mujeres que son diaconisas. Acuérdense que también no estamos hablando de la palabra diaconisa o diaconía como lo entendemos nosotros hoy en día. Vayan a 1 Timoteo 1:3-11, por favor, y alguien me haga el favor de leer. Primera Timoteo 3:11, por favor. Después donde aparece en la lista de los requisitos de los varones.
Dice, asimismo las mujeres sean dignas, no murmuradoras, sobrias, de fiar en todo. Ok. Este versículo, que las mujeres lo mismo sean respetables, no chismosas, juiciosas y de fiar en todo, ha llamado mucho la atención y es muy difícil también de interpretar porque uno se pregunta qué hace un versículo en medio de una lista donde el autor está tratando de corregir o de dar los requisitos de sus pastores, de los presbíteroi, de los episcopoi y de los diaconoi. Así que es muy difícil. El texto griego dice simplemente ginaicos, que puede significar tanto mujeres como esposas. ¿Se acuerdan que esta palabrita por allí tenganla presente? La identidad de estas mujeres esposas ha sido muy debatida desde la antigüedad, aunque varios comentaristas antiguos las identifican como diáconos femeninos. Hay comentaristas que creyeron que estas no eran las esposas de los diáconos, porque la gente piensa que eran las esposas de los diáconos, sino más bien que estas mujeres eran diáconas y que también las trata con la misma validez que a los varones. Para Juan Crisóstomo no hay duda de que estas mujeres eran diáconos cuando afirma que algunos han pensado que esto se dice de las mujeres en general, pero no es así. ¿Por qué debería introducir algo sobre las mujeres para interferir en su tema? Entonces, desde Juan Crisóstomo, que estaría más familiarizado todavía con aquella cultura, con el griego, con la manera de pensar, que estaría más familiarizado prácticamente que no estaría todavía tan prejuicioso, porque todavía no estaba la iglesia tan bien organizada como la tenemos ahora. Entonces, los comentarios de este padre de la iglesia, pues son bastante valiosos y bastante liberadores también, porque él cree que este texto, esta regulación se refiere a las mujeres que son diaconisas. Y a estas alturas también recuerden que hay muchas mujeres que siguen o que están prestando su servicio dentro de la iglesia en diferentes campos, ¿no? Para Calvino y Lutero, estas mujeres de Éfeso eran simplemente obedientes esposas de diáconos y obispos, no funcionarias de propio derecho. Así que esta actitud o esta manera de ver a estas mujeres como diáconas prácticamente fue silenciada con Lutero y con Calvino, que dijeron no eran realmente diáconas, eran simplemente mujeres. Y desde allí ha venido la tradición prácticamente de los muchos biblistas de interpretar a estas mujeres como si fueran simplemente ayudantes de los hombres. Como que siempre ha tenido esta idea de relativizar el trabajo de la mujer, ¿no? Si lo hace un hombre, lo hace bien. Si lo hace la mujer, poniendo atención en la sintaxis de 1 Timoteo 3:11, podemos descubrir que se está describiendo a un ministerio diaconal de las mujeres. Además, en las epístolas pastorales, las mujeres mencionadas en el centro de la lista de diáconos son las únicas a las que no se dice nada acerca de la salvación a través del parto, el matrimonio, el cuidado de los niños o el amor a sus hijos o maridos, mencionadas cuando las mujeres aparecen en otro lugar. Como que llama la atención esto, ¿verdad? Como que, y tampoco se dice de las mujeres que no sean borrachas, que no sean amantes del dinero o que eduquen a sus hijos correctamente. Y a uno le llama la atención porque diría, ¿será que las mujeres ya habría algún grupo que lo estaba haciendo bien y que el pastor ya no quiso
repetirle su trabajo. Curiosamente, el pastor acepta y legitima su comportamiento viril, exigiendo y solicitando a estas mujeres diaconoi el mismo tipo de cualidades que espera de los varones. Entonces parece ser que el pastor no discrimina. Y uno se preguntaría, ¿y dónde está el pastor que previamente había dicho que no le permite que enseñe, que no, a la mujer no le permite, todo lo relacionado al ministerio casi público? Porque posiblemente la situación ha cambiado o la situación de este grupo en particular no es el mismo grupo de las mujeres ricas de Éfeso. No sabemos, pero parece ser que entonces la ley del pastor no tenía la intención de ser aplicada para toda la comunidad igual. Y otra de las cosas también que deberíamos de aprender es que no son las únicas mujeres en las cartas de las pastorales donde el pastor habla muy bien de ellas. Hay otro texto donde el pastor habla maravillas de Loida y de Eunice, la madre y la abuela de Timoteo. Habla de que esas eran mujeres de fe, las trata con mucho respeto. Dice, la fe sincera que vivió en tu abuela y en tu madre Loida y Eunice. Entonces, podemos estar seguros que el pastor, por misógino que a veces se lea, también fue sensible o también quería o aceptaba o reconocía a ciertas mujeres que estaban realizando un cargo de liderazgo dentro de la comunidad. Johnson, este biblista católico, observa que estos requisitos se ajustan perfectamente a los que se pide a los hombres y coincide con los recomendados a los diáconos. La responsabilidad equivale a la dignidad, no chismosos o calumniadores, equivale a no tramposos, y equilibrados equivale a no entregados al vino en el caso de los diáconos. Entonces, parece que hay una correspondencia entre los requisitos que se quiere del hombre y los requisitos que se espera de la mujer. Y ya esto también nos pondría a otro nivel, o pondría a la mujer a otro nivel. Ya no sería la mujer que no se le puede enseñar, ya no se estaría tratando de la mujer que no es capaz de pensar, de razonar. Si la trata al mismo nivel como trata a los varones, entonces estamos hablando de que le está dando cierta, dicen ahora este término, agencia, les está dando posibilidades de existir al tratarlas iguales, ¿no? Entonces, nos quedamos de decir como que el pastor no es muy claro para nosotros como lectores, como que da doble mensaje. Por un lado nos presenta a un grupo de personas que quiere callar, que quiere silenciar, y por otro lado tenemos a un grupo de mujeres que parece ser que les da posibilidades de que ejerzan su ministerio enseñando y predicando. Como se puede ver, todo lo que se supone que hacen los hombres, los diaconoi, en las comunidades de Éfeso, se les pide también a las mujeres diaconoi, porque las cualidades requeridas para el diácono o en la comunidad de Éfeso no son en modo alguno específicas de género. Por lo tanto, las mujeres diaconoi están facultadas para ejercer todo tipo de mando y autoridad sobre los miembros de la comunidad, siempre y cuando dominen sus propios cuerpos en todos los aspectos de la vida, igual que se esperaría de los varones. Muy bien. Entonces, vamos voy a entrar a otro tema. Si tienen alguna pregunta, ahorita lo pueden hacer. Muy bien, ¿dónde me quedé acá? Ok.
Denme un tiempecito, espérenme un momentito, abro. Ok. Vamos aquí me quedan dos, de aquí hay como tres temas, hay mucho material porque me gustaría investigar la cuestión de los esclavos. Hay un dicho en México que decía, pobre del pobre que al cielo no va. Lo chingan aquí, lo chingan allá. Es como el clamor de la gente cuando se utiliza la religión con un sentido de abuso, o cuando se predica la religión con resignación, de decir, no te preocupes de querer superarte, que cuando llegues al cielo todo va a estar bien. No te preocupes por cuidar la tierra, porque nosotros no somos de este mundo. Nuestra morada está en el cielo. No te preocupes de vivir esta situación. Recuerda que Dios te va a mandar tu ayuda y tu casa, tu verdadera casa va a estar allí en el cielo. Yo no sé si ustedes escuchan en sus prácticas pastorales todo este discurso que en vez de liberar a la persona, en vez de darle la posibilidad que la persona viva, tenga posibilidades de vida, luche por salir adelante, el discurso religioso es lo primero que ata. Así como el discurso religioso a la mujer que vive sometida al marido, a la mujer que está pensando a lo mejor decir, no, esto no es lo que yo quiero para mí, y va con el cura y le dice, te tienes que aguantar porque es tu cruz, y la vuelve a atar, así también podemos atar a personas con estarles enseñando o abusando de autoridad religiosa para decirles, ustedes están mejor así de pobres. Ustedes quédense quietecitos ahí como están. Entonces, es un abuso religioso. Y dentro de este abuso religioso que viene también desde el púlpito, yo la verdad que viendo a las pastorales, digo, también aquí hay una especie de abuso religioso, especialmente con los esclavos. Porque a los esclavos prácticamente les dice, ustedes quédense esclavos. Ustedes quédense como estaban. Y es allí donde a uno como que dice, no se vale, porque posiblemente habría otro tipo de relectura que Pablo, que el hermano Jesús hizo, pero parece que a este señor no le interesaba ese tipo de relectura que hizo acerca de la realidad que estaba viviendo. También tenía este tema del abuso. Hay, por allí dice, nada más se los menciono rápidamente. Vayan a 1 Timoteo 5, 17, 20. 5, 17, 20. ¿Ya encontraron 17, 20? Primero de Timoteo, ¿no? Sí, Sí, señor. por favor. Ancianos o presbiterios, padre. No aceptes ninguna acusación contra. Una cuestión contra un presbítero. Un Es de anciano. los presbíteros. Los Ajá. presbíteros que Jesús. Esa ¿Qué es. dice? ¿Qué dice? Lean. Los presbíteros pres- que ejercen bien. Es la 19, ¿no, padre? Sí, por allí vean. Dice, contra un anciano no aceptes acusación que no vaya avalada por 2 o 3 testigos. Muy La bien. 20. Ujú. Y luego, siga leyendo, por favor. A los pecadores, repréndanlos en público para que los demás escarmienten.
ante Dios y Cristo Jesús y los ángeles elegidos, te encarezco que observes estas normas sin perjuicios ni partidismos. ¿Hasta Ok, ahí? hasta allí. Gracias, Elenita. Miren, me voy a brincar prácticamente hasta la filmina 20 23. Nada más les quiero comentar lo siguiente. Parece ser de que hay esta enseñanza de no, contra los presbíteros, contra los ancianos, no admitas alguna acusación, que venga solamente de una persona, como marcaba la ley. Y lo inmediato que uno le dice, bueno, ¿qué tipo de acusación tendrían? ¿Qué tipo de en problemas se hubiese metido a estas alturas y el sacerdote, el anciano? Y es muy probable que estuvieran robando a la bolsa común. Parece ser que a estas alturas la comunidad tiene una bolsa común y en esta bolsa común está cayendo todo lo que los miembros aportan. Estamos a estas alturas con comunidades pobres, comunidades que sobreviven gracias a lo que la gente da. Entonces, probablemente la gente que está administrando la bolsa común se estén aprovechando de ello y probablemente también la comunidad se esté organizando para decir aquí el sacerdote, en vez de ser no amante del dinero, se ha corrompido. Estoy yo argumentando en el libro que es muy probable que tengamos el primer caso legal donde una comunidad organizada va y está denunciando la injusticia que el sacerdote está cometiendo. El pastor previamente había dicho que toda persona que predique bien y que enseñe bien tiene derecho a un doble salario. Y también estoy argumentando que posiblemente el doble salario no va a salir de la bolsa del pastor. El doble salario sale de las personas de la comunidad. Entonces, el doble salario que está hablando, porque así dice la escritura, no le pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, cuando él inmediatamente se pasa a esta enseñanza de no aceptar ninguna acusación en contra del presbítero y está citando las escrituras, entonces muy probablemente que los sacerdotes muy probablemente se estén aprovechando de su papel y estén explotando a los pobres, haciéndolos más pobres y también estarán lucrando también con el evangelio. Acuérdense que también ya hay una conciencia crítica de cómo no lucrar con el evangelio. Toda una tradición que viene de Jesús. Gratuitamente lo recibieron, gratuitamente denlo. Entonces, esta enseñanza muy probablemente cuando se comenzó a organizar la comunidad, los presbíteros, los episcopos vieron también como una manera de sacar dinero. Entonces, muy probablemente la comunidad se organizó y está denunciando esta manera de estar lucrando. Se está traficando con el evangelio. Y esto es lo que siempre, a mí por lo particular, me ha quedado bien claro que no intenta ser el ibicla de traficar, de negociar con. Se les pide lo que pueden dar. Y sueño con que algún día todo mundo pueda aprender, ¿verdad? Entonces, porque es muy fácil a veces lucrar con lo que se da, lo que entra a la bolsa, lo que entra el diezmo. Es muy fácil uno como sacerdote cambiar de Dios, en este caso cambiar de fidelidades, ¿no?
y si el requisito era no ser amante del dinero, muy probablemente no cumplieron esa expectativa del pastor. Se dejaron seducir. Y hay todo un capítulo que ya no tengo tiempo de ir sobre él. El pastor termina muy bien diciendo que toda la riqueza es prácticamente la madre de todos los vicios. Condena la riqueza. Después tiene una actitud bastante negativa contra la riqueza, porque posiblemente está viendo que su comunidad está cambiando de fidelidades. Personal, sus sacerdotes probablemente, o sus obispos, no están siendo modelos de rectitud y se están cambiando de fidelidad al buscar dinero y no buscar la enseñanza ni la prédica bien. Con esto me voy hasta la filmina número 23 y me gustaría dedicarle tiempo a los esclavos. Aquí todavía estoy con la idea de las riquezas, de la pobreza. Ok. La esclavitud, porque yo creo que este es el caso más claro, donde uno puede ir viendo, siguiendo toda la tradición de cómo lidiaría el movimiento de Jesús y Jesús mismo con la esclavitud de aquella época. Primero, nuevamente, estamos hablando que la esclavitud en el siglo I no era como se entendió la esclavitud moderna, vamos a decir, del siglo XVII, XVIII, con la tráfico de esclavos en Estados Unidos. Estamos hablando de la esclavitud como una institución donde la inmensa mayoría de la gente había nacido esclava. Personas calculan que en el siglo I había hasta a veces números muy elevados, de verdad que uno se espanta, hasta el 80% de la población serían esclavos. Si estas aproximaciones fueran correctas, pues prácticamente solamente un 20% sería los que vivirían sin ese yugo de la esclavitud. La otra cosa que también tenemos que ver, que no existía la esclavitud todavía racial por comportamientos raciales, aunque por allí ya se empezaba a ver a los etíopes con estos fines de querer esclavizarlos porque no tenían fuerza. Entonces, con esto no es de extrañarse que en el Nuevo Testamento existan varias referencias a la esclavitud, existan varias referencias, imágenes, metáforas, parábolas de esclavos. Lo que pasa que también a la hora de traducirse ya se ha suavizado el mensaje y en vez de decir esclavo se le pone siervo. En vez de decir, no, estamos hablando de esclavo, porque es un término más fuerte. Entonces los evangelios también como que se han suavizado, se han domesticado. Y lo primero que tendríamos que ver, ¿cuál sería la actitud de Jesús? Si es muy probable, con el dicho de los eunucos, estaba jugando con la posibilidad de que Jesús hubiese sabido de algún grupo de eunucos que andarían por allí de itinerantes. Aquí, con este porcentaje de esclavos y con los dichos que tiene de esclavos y con las metáforas que tiene de esclavos y con las parábolas que Jesús tiene acerca de los esclavos, no podemos negar de que Jesús supo lo que significaba o tenía conocimiento pleno de ser esclavo, de gente que vendía su tierra, de gente, bueno, hasta él mismo que nació censado como un esclavo bajo el censo de Quirino, de no sé quién, como una mercancía más. Entonces,
¿qué actitud Jesús tendría acerca de esta institución? Y lo primero que tenemos que ver y entender es que ni Pablo ni Jesús abolieron la institución. A veces nuestras relecturas de Jesús y de Pablo quisiéramos verlos como los grandes liberadores, pero también tenemos que darnos cuenta de que tanto Pablo como Jesús son hijos de su propia cultura, son hijos de su propio tiempo. El hecho de que ni Pablo ni Jesús abolieron la esclavitud no quiere decir de que no tuvieran algo que decir. Y si somos honestos, parece ser que Jesús en sus imágenes sueña con una comunidad donde ya no existan esclavos. No lo dice directamente, pero sí sueña con una comunidad que no sea de primeros y de últimos, que no sea de los grandes, de los que los oprimen, de los que los explotan. En el caso de los Zebedeos, cuando le piden uno sentarse a la izquierda, otro a la derecha, y dice: los reyes de este mundo, de este imperio, los explotan, los oprimen, les hacen pagar el impuesto. No sea así entre ustedes. El que quiera ser el primero, que se haga esclavo. Entonces, como que esa idea motivaría a la gente a decir: parece ser que Jesús está proponiendo una manera diferente de relacionarse. También por allí en el Evangelio de Lucas tiene una parábola, parábolas escatológicas. ¿Quién de ustedes, si tiene un esclavo y lo deja enfrente de la casa y el amo se va, dichoso el esclavo a quien su amo encuentre, dándole a los otros esclavos sus alimentos, cuidando bien la casa, cuidando bien la comunidad? Y luego dice Jesús: yo les aseguro que el amo, él mismo les servirá la mesa, lo invitará a la mesa y les servirá de comer. Y uno dice: bueno, creo que esto es mucho, esto es demasiado lo que Jesús está proponiendo. Jesús estaría proponiendo esto del amo que invita al esclavo a sentarlo a la mesa y él mismo darle de comer. Estará imitando a las Saturnalias de los romanos, donde por un día el pueblo, los amos se vestían de esclavos y los esclavos eran los amos por un día para divertir a los amos, sabiendo que todo era una parodia. Muy probablemente que Jesús de verdad sí sueña con una idea muy distinta, muy distinta. Si lo vemos en el contexto, yo creo que Jesús sí soñaría con una idea donde ya no existan estas barreras de esclavo y de libre. Por cierto, hay una película muy buena, ya muy vieja, que se llama La Última Cena, de un director cubano, que se llama La Última Cena. Véanla por allí en YouTube, donde el conde va a visitar su planta de azúcar, y ahí está la figura del sacerdote que les está diciendo a los esclavos: gracias a Dios que ustedes tienen a su amo allí en el cielo. Y el conde llega en la Semana Santa y va a hacer la Semana Santa, y él la hace de Jesucristo, y los invita el jueves a 2 esclavos para que se sientan en su mesa, y les empieza a decir de qué es mejor ser esclavo. Bueno, vean la película para que no les diga de qué se trata. La Última Cena, de Leopoldo Lea, creo que se apellida, no recuerdo. Alea, creo que es la película. Entonces, hay otros textos de Jesús donde en el Evangelio de Juan específicamente, Jesús dice: a ustedes ya no los llamo esclavos. Hay un cambio de relación, a ustedes los llamo mis amigos. ¿Estará Juan trayendo al Jesús histórico de que entra en nuevas relaciones? O en el mensaje de despedida, Jesús que hace la función del esclavo, Jesús que se pone a lavar los pies, que eso era propio del esclavo y particularmente de la mujer esclava.
lavarle los pies a los otros. Y Jesús que reta a la comunidad y que dice, ustedes me llaman Señor, ven lo que acabo de hacer, me he hecho esclavo. Me he hecho esclavo, hagan ustedes los mismos. Por eso es que ese gesto para esta comunidad llegó a sustituir el gesto de la Eucaristía. Este era el ritual que ellos hacían, se reunían y en vez de tener pan, se lavaban probablemente los pies en símbolo de decir, creemos en una comunidad, en una sociedad diferente. ¿Será de ahí que Pablo agarró todas estas ideas de que Cristo, siendo de condición divina, tomó la forma de esclavo? Se hace literalmente esclavo. Pablo está leyendo muy bien la tradición de Jesús. Pablo viene con esta línea de decir, Jesús se hace esclavo. No está jugando a ser esclavo. No está le dice a la gente, bueno, si quieres, no. El mandato en Juan es, ustedes tienen que hacer todo esto por tal de crear una comunidad alternativa. Bueno, antes, entonces, cuando Pablo habla de la esclavitud, cuando Pablo el histórico habla de la esclavitud, ¿le sería fiel a Jesús o estaría acomodando su propuesta, su evangelio a la del imperio? Entonces, muy probable, cierto, ni Pablo ni Jesús abolieron la esclavitud, pero sí es muy probable que ellos tenían una idea de crear una comunidad alternativa donde esas categorías por lo menos no fuera el muro que separaba. Y es muy probable también de que seguidores de Jesús y seguidoras de Jesús y de Pablo se tomaran en serio esas palabras, se tomaran en serio ese mensaje de liberación y comenzaran a reclamar el lugar dentro de la comunidad cristiana. A decir, si Pablo y Jesús vienen con esta idea, pues yo creo que entonces tú ya no me puedes tratar como si fuera otro esclavo más. Ahora trátame como tu hermano. Eso es lo que vamos a ver en la carta de Filemón. Pero antes, para poder llegar a las cartas de Timoteo, al texto que me interesa, tengo que hacerles todo una historia de cómo se entendía la esclavitud, tanto en el mundo griego, cómo entendió Pablo la esclavitud, el Pablo histórico, y cómo desvió la atención el pastor acerca de la esclavitud. Entonces, todo esto prácticamente con la finalidad de decir, si la esclavitud, estos hermanos y hermanas que pugnaban por libertad, por vivir su mensaje de una manera en Cristo resucitado que nos iguala, que nos hace uno, ¿por qué es entonces que todavía no podemos abolir la esclavitud? ¿Por qué es que entonces todavía la esclavitud sigue tan más vigente, más perversa, más compleja? Y todavía la economía sigue viendo a personas solamente como mercancía. ¿Y cómo es que la iglesia sigue callada? ¿Y cómo es que la iglesia no denuncia estas formas nuevas y modernas de la esclavitud? ¿Me van siguiendo? Muy bien. Entonces, el mandato del pastor es que los esclavos sean sumisos a sus amos. ¿Cómo es que llegamos acá? Si eso no viene del Jesús histórico. Si eso tampoco viene de Pablo. ¿De dónde viene eso? De Aristóteles. Aristóteles prácticamente a ser el que va a dar el manual de cómo tratar a las herramientas humanas, como él les llamaba. Llama la atención la riqueza del vocabulario en relación al esclavo. El esclavo era simplemente soma, nunca va a ser persona. Y aquí casi que vamos muy en la línea de los griegos. Cuando tenemos a una persona, por ejemplo, que tiene alguna habilidad diferente, casi siempre le ponemos el diminutivo, ¿no? Está enfermito, está malito. Como que nunca le podemos llamar como una persona madura, una persona que es persona, ¿no?
Así que cuando los griegos se refieren al esclavo, solamente es un pedazo de carne. Soma solamente es un pedazo de carne. También se le puede llamar como muchacho. Es un muchacho, un pais, o en latín puer. Es un muchacho. Y esto en las películas ustedes que se ven o que se han salido últimamente del tiempo de la esclavitud acá en los campos algodoneros del sur de este país, el amo blanco siempre llamándole boy. Es un muchacho. Nunca es una persona madura. Nunca es tu igual. Nunca entran en este tipo de relación, ¿no? Entonces, también se le consideraba basura. Es basura, catarma, criatura de patas humanas. También es una persona que parece que camina, pero parece más bien animal. Y fíjense lo que dice Aristóteles. El amo de un hogar, ahí se le pasó a, no sé si se me pasó a mí, o el amo de un hogar debe tener sus herramientas, y de herramientas algunas son sin vida y otras viven. Así un esclavo es un artículo vivo de propiedad, decía Aristóteles. El amo solamente es un artículo más, y como artículo más hay que tratarlo. Es una herramienta que respira, no hay más. Es una herramienta que respira. Y como respira, está hecho prácticamente para hacer las cosas de la casa, ¿no? También una de las cosas que tenemos que ver cuando en cuestión de racializando al esclavo, les comentaba que en la antigüedad todavía no había un pensamiento generalizado para decir al esclavo hay que oprimirlo o hay que explotarlo porque eres negro, basado en tu color. Aunque en la Biblia sí existe ya un prejuicio para el color negro. Y este prejuicio viene desde el mito de allá en el libro del Génesis, en la historia de Cam. En la historia de Cam y ¿cómo era su otro hermano? Y Seth, creo, no recuerdo, no, era Cam, pero donde ven la desnudez. ¿Se acuerdan de Noé? Salió del diluvio, plantó una uva, una vid, se dio tremenda emborrachada, y dice el texto que Cam vio la desnudez de su padre y llamó a su hermano. El texto es bastante ambiguo porque por medio de el ver la desnudez prácticamente es como una penetración. Se da por hecho de que hubo un contacto sexual entre el padre y el hijo. Y Dios maldijo a Cam. Y desde allí te va a decir de dónde viene la descendencia de los otros pueblos. El pueblo de Israel, cuando se encuentra en el exilio, se pregunta, pues no que veníamos de un tronco común, ¿de dónde salieron los otros de otro color? ¿De dónde salieron los egipcios, que son los de Nubia? ¿De dónde salieron los etíopes, que tienen otros rasgos? Entonces, se crean estos mitos de origen para decir, es que en un principio éramos de una misma familia, pero algo sucedió y de allí nos fuimos distanciando, y como unos tienen origen incestuoso, como son los de Cam, los que vienen de origen de Cam tienen el origen incestuoso. Entonces no son realmente israelitas. Venimos de un tronco, pero por una relación incestuosa, ¿no? Entonces, ya en la Biblia sí hay. De allí va a trazar los orígenes para los pueblos de Nubia, para todos los pueblos del Egipto, para decir, ya hay una tendencia. O también como dice el Salmo, lávame, Señor, y quedaré más blanco que la nieve. Ya hay una tendencia de ver al color blanco como algo superior al color negro, ¿no?
En el otro caso, en cuestión de la raza, por ejemplo, cuando se encuentra Felipe con el eunuco que es de Etiopía, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, el Espíritu del Señor le dice a Felipe, vete para el sur, y viene y se encuentra el eunuco que viene leyendo el libro del profeta Isaías, del rollo, y dice que es negro. El eunuco está discriminado, doble discriminado, es eunuco, es negro, y bueno, también ya hay estos encuentros, o también en el Cantar de los Cantares, ¿no? Cuando dice, soy morena, y la gente ha traducido, pero hermosa, así como que soy negra, pero hermosa, como si ser negro, ya de por sí negro, pero soy diferente, no soy tan negro que la otra persona. La traducción es soy negra y hermosa, muy diferente, ¿no? Y como que siempre se nos ha quedado también a nosotros este sentido de no aceptar, de no asumir nuestro color. En el pueblo mexicano siempre hay personas que quieren verse más blancas que, y se sigue discriminando por tener rasgos más indígenas. Y aquí nos sale el orgullo español y queremos decir, no, es que mi abuela sí era española. Mi tatarabuela venía de los franceses, pero yo quedé un poquito aquí, se perdió todo. Y en México los afrodescendientes han quedado prácticamente ignorados. Y tenemos un gran número de afrodescendientes que viven en el sur de México, en la parte de Oaxaca, de Veracruz, pero han quedado asimilados, ¿no? Por estos discursos de negar nuestra herencia. Y ahora tenemos que volver a celebrar y a decir, como decía el doctor Martin Luther King, Black is beautiful. Lo negro es bello. Y por la sangre negra también escorre la sangre de la salvación. Este va a ser el grito de los afrodescendientes de acá. Entonces, por ejemplo, los romanos, Cicerón va a acusar a Piso de ser un parásito y cobarde debido a su cara negra. Miedo a resistir la espada, que no tenían valor porque su fuerza es agotada por el sol. Eso se creía de los etíopes. Se acercaron tanto al sol que los requemó, entonces se quemaron, y como se quemaron, bueno, entonces por eso es que son cobardes. Por eso es que no son lo suficientemente varoniles, ¿no? También también siempre en contra de lo que es diferente, en lo que es diferente, también se ve como mercancía exótica. Los etiopenses, por un lado, se creía que eran cobardes, pero sus mujeres eran muy deseadas y muy codiciadas, porque eran hermosas, lo exótico, lo que atrae. Por un lado, quieren algo de ti, pero no repudian lo que tú eres, pero quieren la mercancía, lo que tú produces. En este caso, la mujer es mercancía, ¿no? Yo tengo un amigo que es negro y que vive en México y dice, toda la gente me mira. Incluso algunas personas se me acercan y me dicen que si le puedo dar un pellizco, porque dicen que les trae buena suerte. Y dicen que la suerte para mí, el negro para ti. Entonces, como que hay estas, yo no sé de dónde la gente agarró estas cosas, pero hay algo hacia lo que es diferente, a lo que es negro, ¿no? Entonces, el cuerpo libre era todo lo que el cuerpo negro esclavo no era. Uno representa dignidad, honor, masculinidad, fuerza, virtud y disciplina. El otro representa deshonra, debilidad, afeminamiento y todo tipo de comportamiento vergonzoso. Entonces, había claramente las distinciones entre el que es libre y el que es esclavo, pero aparte, el esclavo también tenía otro grado de marginación. No era lo mismo ser esclavo y ser educado, saber leer, pues vas a ser un esclavo muy cotizado. Pero si eres un esclavo de campo, pues por allá vas a morir en las minas, como de hecho se morían, ¿no? Entonces hay grados de discriminación. ¿Qué estatus legal podía tener un esclavo? Primeramente, los esclavos romanos no podían casarse. Los hijos que podían tener pasaban a ser propiedad de la casa. Es como si les hubiese nacido otro animal más.
Sus cuerpos fueron considerados sexualmente disponibles para los amos. El amo podía disponer del cuerpo, podía usarlo, abusarlo, penetrarlo, regalarlo, venderlo cuando ya estaba anciano. El amo prácticamente era amo y señor y tenía todas las de las leyes, que no había ninguna ley, no infringía ninguna ley, tratase como tratase al esclavo. Hay bastantes episodios de los tratos entre los amos y los esclavos. Juvenal narra un caso que estando en una cena, en un simposio, el amo mató al esclavo solamente porque al momento de servirles la cena le dio el hipo y allí en presencia de todos mató al esclavo. ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba si el amo moría en circunstancias extrañas? El Estado llegaba y mataba a todos los esclavos porque pensaba que lo habían envenenado. Entonces, por eso es que se tenía con una cultura de miedo. Juvenal es el que más narra estos casos de cómo los pobres esclavos están ahí, pero no están, solamente vistos. Ahora sí, como dice como dice el Salmo, como están los ojos de la esclava puestos en la mano del ama, como están los ojos del esclavo puestos en las manos del amo. Así estaban estos puestos ahí. Sus hijos eran clasificados como esclavos. Naciste esclavo, eres esclavo. Esa era la primera manera de seguir perpetuando la esclavitud. Otras personas eran vendidas como esclavos. En el mundo bíblico está prohibida la esclavitud. El pueblo de Israel no puede esclavizar a otros hermanos de israelitas, pero eso no implica de que el pueblo de Israel no tenga esclavos, porque eso dice la ley. No puedes tú esclavizar a tu hermano, pero cruza para el otro lado, donde están los moabitas, y cómprate allá al esclavo o a la esclava. O sea, porque además te va a salir más barato que si quieres esclavizar a uno de tus hermanos, ¿verdad? Por eso es que también en aquella historia de David, cuando ya era muy anciano y que no podía dormir porque tenía mucho frío, fueron y le trajeron a la Sulamita, a una virgen. La compraron como esclava, damos por hecho, y se creía que las vírgenes daban la energía, daban vida. Entonces, por ese simbolismo están que no quieren que se les muera el rey. Entonces, había leyes bíblicas que no podían no podían esclavizar a otro israelita, pero sí les permitía comprar esclavos de otra raza, ¿no? Entonces, muchos esclavos nacían dentro de la esclavitud, otros se vendían. Lo primero que vendían era a la mujer, a la niña, después vendían a la burra, después vendían al hijo mayor, y si la situación económica no cambiaba, se vendía a la persona como esclava. Entonces estamos viviendo, eran situaciones bastante deshumanizantes en cuestión de la esclavitud. Se me fue lo que les iba a decir en cuestiones por eso en el pueblo de Israel, cuando un hermano judío se vendía como esclavo o se encontraban a alguien que se había vendido como esclavo o lo habían esclavizado, una de las leyes que se tenía muy fuerte era la ley de actuar como el ger, como el rescatador, el salvador. El pueblo judío tenía la obligación de rescatar económicamente a otro hermano, comprarle la libertad, decirlo rescato. Por eso es que cuando viene Jesús con su propuesta de yo doy la vida, iría muy en esa línea. Entonces, la institución de la esclavitud se mantenía por los esclavos que nacían de familias esclavas,
por los esclavos que se vendían al no tener con qué pagar o tenían mala cosecha o la economía les fue mal, o los esclavos de guerra. El mejor botín en muchas ocasiones era, después de la tierra conquistada, era la mano de obra. El conquistarlos, especialmente si la persona tenía algún oficio, conquistarlos, ¿no? Entonces así es como se mantenía todo el estatus, todo el sistema de la esclavitud. Los esclavos no podían realizar ninguna transacción legal, aunque también tenemos que ser cuidadosos que estamos hablando de los esclavos que serían esclavos, vamos a decir, de la inmensa mayoría normales, porque algunos esclavos eran muy bien cotizados. Algunos esclavos estaban muy bien colocados porque tenían oficios, porque eran los médicos, los que sacaban las muelas, los que podían llevar la economía, los que se encargarían de administrar la casa de la persona. A estas personas, a pesar de que no se les daba o no podían tener un negocio de por sí, muchos esclavos llegaron a ser tan importantes y pudieron juntar unas fuertes sumas de dinero que algunos incluso llegaron a comprar su libertad. ¿Por qué? Porque a veces los amos, no todos los amos damos por hecho de que eran perversos, malos. Habría amos posiblemente buenos y les gratificarían el trabajo, pero no era una obligación. No era una obligación. Entonces, algunos esclavos se cuenta de esclavos que llegaron a acumular, pero la inmensa mayoría de los esclavos no gozarían de tales privilegios. No podían tener negocios, no podían poseer propiedades, no podrían transmitir la propiedad al morir si es que llegaban a tener, ni heredarla a otro. Entonces, el esclavo también podría ser comprado, vendido, comercializado o incluso robado. Va a haber gente que va a andar en la piratería de los esclavos, ¿no? Entonces, parece ser que había muchas leyes que estaban totalmente en relación para cumplir para seguir manteniendo el status quo del imperio y seguir manteniendo la institución de la esclavitud tal y como estaba. Matrimonio y familia. Las esclavas femeninas fueron valoradas por su capacidad biológica de reproducir y de lactancia. Acuérdense que en esta época el imperio quedó bastante diezmado por guerras, se necesitan la procreación. Y si tienes una esclava que te esté dando hijos e hijos e hijos, pues bueno, aparte de que te da una herramienta más para la casa, va a engrandecer tu caudal económico. Y también cuando el esclavo o la esclava se fugue, va a ser como un autorrobo, porque está clasificada como economía. Y si una persona se fuga, un esclavo se fuga, pues prácticamente va a haber sanciones y la van a juzgar como robo, ¿no? También la leche humana era un bien valioso en el mundo antiguo. Las madres esclavas de los bebés podían ser contratadas como enfermeras para otros bebés o como nodrizas para amamantar. La leche también tenía estas creencias de que ayudaba a la belleza. Y muchas mujeres también no querían amamantar a sus niños para no descuidar su cuerpo. Entonces, si en la casa del vecino hay una esclava y es buena nodriza, se le puede encargar todo lo que la esclava ganaría, entonces entraría también para las arcas de la casa del amo. También los esclavos eran tratados como juguetes sexuales del esclavo y de la esclava. Hombres y mujeres podían disponer de ellos y de ellas como les pareciera. Tenían prácticamente acceso a todo el cuerpo, no había ninguna ley que los discriminara.
en el caso de que el esclavo entrara en relación con el amo, en una relación sexual, la única ley o la única deshonra que incurriría el amo es si el amo hace el papel pasivo. Pero de antemano, el amo puede hacer del esclavo lo que quiera. Trabajos realizados por los esclavos, realmente no hay un trabajo donde no se pudiera encontrar a los esclavos. En las minas, en los campos, llevando contabilidad, organizando la casa, de pedagogos, no serían los mismos esclavos, los de la ciudad a los del campo, ¿no? Muchos esclavos, por ejemplo, se morían en las minas. Cientos de esclavos se reportan para saber incluso si una mina no tenía gases peligrosos. Lo primero que mandaban era esclavos, en vez de mandar al pajarito, que pongan un pajarito que, bueno, también qué pobre pajarito, qué culpa tiene, ¿verdad? También ven como ya la cuestión ética y ecológica de estar viendo, de estar cuidando todo, ya nos viene a causar problemas. Entonces, muchas personas esclavas murieron en las minas, en el trabajo, los trabajaban peor que animales. Entonces, esas vidas de esclavos no serían igual que los esclavos de la ciudad o los esclavos que serían pedagogos o que instruyeran a gente importante o educaran a gente importante, ¿no? O los que eran maestros de la retórica. Entonces, por ejemplo, Esopo, el de las fábulas, se cree que era esclavo, una persona bastante educada. No todos los esclavos eran entonces iguales, ¿no? Pero sí podemos encontrar esclavos prácticamente en todos los campos. La crueldad contra el esclavo, decía, todos los esclavos son enemigos. Los esclavos estaban a merced de sus amos, podrían ser sobretrabajados, descuidados, expulsados, y cuando eran viejos podían ser golpeados o incluso asesinados. Hay collares que se han descubierto de esclavos del siglo I con leyendas, ¿no? Esto nos va a ayudar mucho cuando veamos la carta de Filemón, donde vamos a investigar las diferentes hipótesis sobre la carta de Filemón. Entonces, habría una crueldad, todavía no nacían los derechos humanos. Si ahora que ya nacieron los derechos humanos, todavía la esclavitud no termina y todavía sigue habiendo muchas formas de violencia contra la otra persona, contra el trabajador, ¿no? También a los esclavos se les marcaba con la letra F, y ahí es donde les decía que había los collares, y en un collar de esos dice, trae una leyenda que dice, he huido, atrácame o atrápame, si me llevas de vuelta con mi amo Soninus, serás recompensado. ¿Por qué se les marcaba con la letra F? De fugitivus. Y una vez que se les marcaba como un animal en la frente, ese esclavo se devaluaba. Y si tú ibas a vender a ese esclavo, pues prácticamente no te iban a pagar porque sabían que tenía estas costumbres de querer buscar la libertad. ¿Y a dónde corrían cuando se escapaban? Pues iban a andar viviendo a salto de mata, como dice la canción. Iban a andar viviendo de un lado para otro porque todo el mundo iba a andar atrás de él. Si está marcado, si lleva el collar de Sonino, que es el amo, también esto dio o creó varios cazesclavos. Había mucha gente que se dedicaba a cazar esclavos, los juntaban y los regresaban otra vez con los amos. Muchos esclavos recurrían a los amigos del amo para que intercediera por él en situaciones a veces de problemas que hubiesen tenido en la casa. Otros esclavos iban y se metían al templo y decían, yo me vendo al templo, soy esclavo de la divinidad. Entonces el templo pasaba a funcionar
como un santuario, santuario para esclavos y para migrantes, para gente desechable. También muchos de ellos se tatuaban o se marcaban no solamente el nombre del propietario o del amo, sino también a quien servía. Esta práctica de marcarse a sí mismo era muy extendida entre la milicia. Se marcaban el nombre del general, el nombre del superior. Y también había prostitutos que se marcaban a sí mismos para decirle mi cuerpo le pertenece a este amante, a este amo, ¿no? Entonces, estas imágenes, Pablo las va a utilizar mucho cuando habla de que lleva en sus marcas, lleva en su cuerpo las marcas del crucificado. Probablemente se esté refiriendo a este tipo de idea que él encontró en las ciudades del Mediterráneo. Y otra prácticamente, la muerte más cruel para los esclavos era terminar crucificado. Casi que cruz y esclavo iban de la mano, estaban pegados. Y el acto de la crucifixión era horrenda. Lo que pasa es que también ya se ha devaluado porque ya la cruz no tiene ese sentido. La cruz, había todo un ritual. Recordemos que el acto de la crucifixión no la inventó Roma. Estas prácticas venían de los persas. El hecho de crucificar gente. No la inventó Roma, pero Roma la perfeccionó a tal extremo que aprendió a tener rituales prácticamente. Y esto es lo que llama mucho la atención de las culturas de los evangelios, el hecho que ponen tanto énfasis en la cruz, especialmente el evangelio de Marcos, que habla, que no esconde nada, que dirige los lentes para que nosotros como lectores nos fijemos en el cuerpo del crucificado. Porque los crucificados eran vejados de su masculinidad, muchos de ellos eran penetrados sexualmente. A veces no había necesidad de penetrarlos con el falo, tener contactos de genitalia. En el ritual basta con que tú expongas a alguien públicamente y esta persona que está desnuda no pueda defender su masculinidad, no pueda conservar su ropa. Las miradas de la otra gente equivalen a una penetración. Ellos así tenían. Había lo que nosotros llamaríamos ahora el voyerismo, gente que encuentra placer sexual o que se excita al ver a la otra persona desnuda. Entonces, para los romanos, muchos de ellos incluso creían que había más placer en el ver que en el hacer. Entonces, el hecho de que desnuden a la persona crucificada era una vejación total, le quitaban toda su dignidad y lo exponían con rituales prácticamente también de golpes. Y lo único que la gente cargaba era el palo transversal y el otro palo, el palo ya estaba allá en el lugar que iba a ser crucificado y siempre se buscaba el lugar más transitado, el lugar más alto, el lugar por donde pasara más la gente y ahí se abandonaba al cuidado prácticamente de la guardia de la legión para que la gente no fuera a bajarlo de la cruz, porque la finalidad era meter miedo. Y allí duraban semanas. La muerte era lenta, lenta. En cada respiro parecía que ya era el último y allí estaban, siendo carne para los animales de rapiña, para los buitres, los opilotes y los perros salvajes esperando que cayeran como carroña los últimos restos del cuerpo que terminaban en una fosa común. Entonces parece ser que los esclavos, esa era la finalidad o esa era la idea de que no se escaparan y no pudieran entrar también
a cuestionar el status quo. Ustedes pueden ver toda la parte de Espartaco, el que lideró todo un ejército y cómo lo crucifican, ¿no? Y hay este dicho de un esclavo que se conserva: sé que la cruz será mi tumba, ahí es donde están mis antepasados, mi padre, mi abuelo, los bisabuelos, los tatarabuelos. Pompeyo erigió 6,000 cruces a lo largo del camino a Roma, cada una con un sobreviviente de la batalla final en la que su líder, el esclavo Espartaco, fue asesinado. Con esta idea de deshumanizar totalmente a la otra persona, pues los esclavos jamás iban a intentar rebelarse. La compra de los esclavos por sus amos: un esclavo podría ser puesto en el mercado como una mercancía y ser despojado, manejado, abusado y tratado como animales en el curso de ser vendido. También había muchas prácticas, muchas trampas. Maquillaban también a los esclavos y a las esclavas para que pasaran, si tenían 70 años, pasaran como de 40. Ustedes saben que a la cultura, una de las cosas de los genes de los afrodescendientes es que nunca envejecen. A uno le salen las arrugas prematuras como las mías y se va y se va y se va, pero ellos parece que están igual. Entonces, los genes ahí están, ¿no? Entonces, a muchos había muchos trucos, a muchos los maquillaban para venderlos mejor. Y claro, siempre también a la mujer, si era virgen, valía más, si se cotizaba, ¿no? Y más tenía algún tipo de oficio. La esclavitud, como resultado de la guerra, pues ya les había comentado que esta era la arma más poderosa, la mercancía la mercancía que todo el mundo peleaba, el botín prácticamente, el botín de ver cuántos esclavos tengo. En la Biblia, acuérdense de aquellas casi ironías, ¿no? De que salieron las mujeres a danzar y decían, Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. O sea, todos esos son soldados de guerra. O en la historia de Débora con Sísara, con Baruch, que Baruch tiene tanto miedo, ¿no? Y entonces la mamá, por un lado está Débora, la madre del pueblo de Israel, y por otro lado está la mamá de Sísara, diciendo, seguramente, ¿por qué tardará mi hijo? ¿Por qué tardará mi hijo? Seguro que está repartiendo el botín. Pañales blancos para Sísara, otros 1,000 para no sé quién. ¿Y cuál? El pobre Sísara ya estaba bien muerto por las manos de la Yael, ¿no? Entonces, el botín de guerra, siempre el cuerpo humano era muy atractivo, muy deseado, porque ibas a tener una minita. Si tienes a un esclavo que sea educado, que tenga ciertos oficios, pues ahí lo vas a tener. No lo vas a dejar ir, ¿no? Ahora, también había casos donde el esclavo recuperaba la libertad. Esto se llama la manumisión del esclavo. ¿Cómo es que un esclavo podía recuperar la libertad por medio de la manumisión que se llamaba justa o de adopción? En este caso, el amo adoptaba al esclavo. Esto no era extraño. Si el amo se llegaba a encariñar con un esclavo que fuera educado o que hubiera hecho algo extraordinario por el amo en gratitud le daba la libertad. Pongan un caso hipotético donde el amo es capaz de dar la vida, perdón, el esclavo es capaz de dar la vida por el amo. Entonces, el amo en gratitud le daba la libertad a su protegido o lo adoptaba como su hijo. Por eso estos dichos de nadie tiene más amor que el que da la vida son referentes a estos casos, ¿no? También el amo podía dar la vida en una especie de testamento, de dar la libertad en una especie de testamento diciendo, a mi muerte yo quiero que mi amo Antonino sea liberado. Entonces, ese era el deseo del amo, moría el amo y el esclavo
llegaba a ser libre. También había una especie de censo. En algunos momentos el imperio, para recompensar algo extraordinario que cierta gente hizo a favor no solamente de la casa del amo, también entraban en una especie de censo para poder, para ganar la libertad. El amo también se hacía la ceremonia para reconocer de que esto era algo oficial. El amo hacía una ceremonia en frente del pretor y lo tocaba con una vara en el hombro y le decía, liberto es. Y esto es, quedas libre. Y así es como los esclavos de cierta manera se convertían en ciudadanos, se convertían en libre. En cierta manera, porque siempre iban a estar estas relaciones entre el amo y el esclavo. Ahora pasaban a otro lenguaje que era entre la relación entre el patrón y el cliente. No se liberaban totalmente 100% del esclavo, del amo. El esclavo, el esclavo o el que había sido esclavo tenía que ir día tras día a ponerse al servicio del ex amo. Y si le faltaba el respeto en público, lo volvía otra vez, se podía perder este derecho y lo volvían otra vez a esclavizar. Siempre estaba con esos temores, ¿no? Como los temores de la green card. Mientras tenga la green card te la pueden quitar, y ahora hasta la ciudadanía. Te pueden quitar la ciudadanía, no importa que ya estés ciudadano. Bueno, entonces siempre habría estas ideas. El hombre libre le debía a su patrón fidelidad y lealtad, y si en alguna ocasión no le daba su fidelidad y su lealtad, volvía otra vez a ser castigado y podía ser otra vez esclavizado. Muy bien. También había otro tipo de liberación que la gente podría hacer, donde se vendía el esclavo a un dios. El esclavo se escapaba, llegaba al templo, les había dicho y decía, yo quiero estar bajo la esclavitud del dios Apolo. Y la gente, el sacerdote que representaba a Apolo, decía, muy bien, te vamos a poner aquí a trabajar por el templo. Y entonces el esclavo era propiedad del dios, no del templo. Pero quien administraba el templo y quien administraba a Dios, pues era el sacerdote. A veces le salía contraproducente. Muy bien. Todavía tenemos, por lo menos me gustaría ver el primer pasaje de Pablo y la esclavitud. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de ir rastreando el abuso de poder que hace el pastor para decirle a los esclavos que se sometan al amo. Muy bien. ¿Alguien puede ir a la primera Corintios 7:21? Busquen. Este texto de 1 Corintios 7:21 es bastante ambiguo porque puede dar para las dos traducciones que tenemos enfrente. ¿Están viendo el video? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí. Ok. ¿Quién tiene la traducción de la Biblia de Jerusalén? Cuando dice, eres esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. ¿Quién tiene este tipo? ¿Quién tiene este tipo de traducción? Alcen la mano. Olivia, ¿qué Biblia tienes? ¿Qué versión? El micrófono, Olivia. Es la versión de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, muy bien. ¿Quién más tiene esta misma versión? Luis, ¿qué versión tienes? La Biblia de Jerusalén. Ok, ¿alguien más que no tenga la Biblia de Jerusalén, que tenga la misma versión? Yo. ¿Alguien más? Elena. La de nuestro pueblo. ¿Tiene la misma versión que esta? Uh-huh. Parecida.
Dice que si eres esclavo, te aprovecha la condición de esclavo, la Biblia de nuestro pueblo. Sí. Aprovecha la oportunidad Sí. de ser libre. Vean las te diferentes... llamaron siendo esclavo. A ver. Vean que no están diciendo lo mismo. La Biblia de Jerusalén dice, eres esclavo cuando fuiste llamado, no te preocupes. Y aunque puedes hacerte libre, aprovecha más bien tu condición de esclavo. La Biblia de nuestro pueblo, te llamaron siendo esclavo, no te importe. Aunque si puedes conseguir la libertad, no dejes pasar la oportunidad. ¿Es lo mismo? No. Muy bien. Entonces, ¿por qué hay esta diferencia en interpretación? Y las interpretaciones van a ser bastante radicales. Van a ser bastante radicales. Porque gramáticamente pueden apoyarse y pueden, y las dos traducciones están correctas. Gramáticamente. ¿Estaría Pablo diciendo, te llamaron cuando fuiste llamado cuando eras esclavo, quédate esclavo? ¿O estaría Pablo diciendo, fuiste llamado cuando eras esclavo, pero si te aprovecha la oportunidad, busca la libertad? Este es exactamente el problema. Muchas personas han seguido la Biblia de Jerusalén y creen que Pablo verdaderamente está optando por decir, fuiste llamado cuando eras esclavo, aunque tuvieras la oportunidad de ser libre, mejor quédate esclavo. Ahora, ¿cuál traducción es la correcta? Gramaticalmente, las dos traducciones son correctas. Y ahí viene toda una idea de que la primera es, permanezcan esclavos, es lo que quiere Pablo. Muchos han interpretado esto basados en el contexto. Basado en el contexto del capítulo 7. 3 veces Pablo repite en este capítulo que cada uno debe vivir conforme a la condición que el Señor le asignó y a la cual Dios lo ha llamado. En 1 Corintios 7:17, en el 20 y en el 24. Basados en ese contexto, la Biblia de Jerusalén optó por decir, fuiste llamado siendo esclavo, quédate esclavo aunque tengas la oportunidad, porque Pablo parece ser que no permite, por el contexto, no permite cambios, ¿no? Habemos otras personas que creemos que probablemente Pablo lo que quería decir es, fuiste llamado siendo esclavo, no te importe que aunque tienes la oportunidad de hacerlo, aprovecha tu condición de libre, libérate. ¿Por qué decimos esto? Porque Pablo permite cambios sin incurrir en el pecado. Y ahí lo podemos ver en 1 Corintios 7:28, 7:38. Y sin transgredir la llamada de Dios a vivir en paz. Además, cuando vemos todo el capítulo 7 de 1 Corintios, parece ser que Pablo, pues, es ambiguo. Ahora, ¿quién tiene la razón? ¿Quién sabe exactamente qué es lo que Pablo quería? Espero que por lo menos esto sirva para decir, a veces es difícil saber o entender el pensamiento de Pablo. Espero que esto se ilumine cuando veamos la carta a Filemón, que les voy a pedir que la lean muy apasionadamente. Es solamente un capítulo, no se angustien, un solo capítulo. Pongan atención en quiénes son los personajes que aparecen en la carta. Imagínense cómo será su personalidad, qué condición social tendrán cada uno, en dónde viven, cuál será la relación que tienen con Pablo, por qué Onésimo iría de la casa de Filemón,
¿Por qué recurriría a Pablo? ¿Por qué Pablo lo envió de regreso con Filemón? ¿Cómo lo recibiría Filemón a Onésimo? ¿Lo recibiría como un hermano? Hagan una carta, pónganse ustedes a pensar que ustedes son Onésimo y digan, mi historia es, soy Onésimo. Yo era un esclavo de Filemón, o si quieren decir yo, denle vida a Onésimo. Pónganse a jugar con esta idea. ¿Quién sería Onésimo? Quiero que me lean bien la carta, porque el día de mañana vamos a entrar a ver esta carta, para ver cómo a lo mejor esta carta fue como un manifiesto para los esclavos para decir, ya no más esclavos, ahora somos hermanos y hermanas. Imagínense que ustedes son Onésimo o Onésima. Cuéntenos su historia. Llegaron prisioneros de guerra, Filemón les explotó, les robó, los trató como hermanos, no los trató, y nos cuentan mañana. ¿Alguna pregunta que tengan de lo que hemos visto, solo de la esclavitud, un poquito el aspecto histórico para poder entrar al aspecto de la Biblia? Una preguntita, Manuel, es que me quedé media enredada. La carta de Filemón que tenemos que leer, dentro de un par de horas tenemos clases. ¿Es para hoy o es para mañana? Para La siguiente mañana, clase. niña. Ah, bueno, Mañana. para Entonces, mañana. Bueno, ahorita la pueden entonces leer de esta aquí clase, para... Ay, de verdad, ya se me había olvidado, ¿verdad? sí, que tenemos clase ahorita contigo de nuevo. Muy bien, la pueden leer de aquí. Es solamente un capítulo. Si no, si no son las cartas de Antonio María Claret. Así que Manuel, no se angustien. solo un comentario que uno siempre ha visto, digamos, la muerte de Jesús muy fuerte, ¿verdad? Por toda la enseñanza que la iglesia nos da. Pero ahora cuando vos aclaras lo del asunto de la desnudez y el estar crucificado, todavía se le amplía a uno la humillación que Jesús pasó a nivel de ese contexto, de esa forma de, ¿verdad? De entender las cosas. Entonces es todavía más fuerte, ¿verdad? No es tan romántico como a veces se le enseña a la gente en la iglesia. Exactamente. Y bueno, lo deshumanizante que vivió. Y parece ser que los evangelios no esconden nada. Bueno, el evangelio de Juan tiene otra teología muy diferente, pero los sinópticos parece que lo tienen bien marcado y parece que eso es lo que resalta, ¿no? Porque posiblemente quedó en la memoria lo deshumanizante que fue, la vejación que sufrió. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Quieren que vayamos a leer la carta juntos de Filemón? Abran la carta pues de Filemón para aprovechar para que Clarita no se angustie. Yo no estoy angustiada, simplemente quería saber cuál. ¿En qué Biblia mejor la seguimos? ¿En la Jerusalén o la del pueblo? Cualquiera. Esta no tiene... Mejor la de... Listo. ¿Alguien quiere leer? Te leo, Manuel. Por favor, Giselle. Uy, es chiquitita, chiquitita. Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y Timoteo, el hermano, a nuestro querido amigo y colaborador Filemón, a la hermana Afia, a nuestro compañero de armas, Arquipo, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús, para bien de todos los santos. Y pido a Dios que tu participación en la fe se haga eficiente,
mediante el conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo. Pues me alegraron mucho y me sirvieron de consuelo las noticias sobre tu caridad, por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Por lo cual, aunque en nombre de Cristo tengo suficiente libertad para mandarte lo que conviene, prefiero más bien rogarte en nombre de la caridad. Yo, Pablo, ya anciano, y además ahora preso de Cristo Jesús, te ruego en favor de mi hijo, de Onésimo, a quien engendré entre cadenas. Si en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Te lo devuelvo y trátalo como a mí mismo. Me habría gustado retenerle junto a mí para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que padezco por el Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin consultarte para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, precisamente para que lo recuperaras para siempre y no como esclavo, sino como algo mejor que un esclavo, como un hermano querido, que siéndolo mucho para mí, cuánto más lo será para ti, no solo como amo, sino también en el Señor. Por tanto, si me sientes realmente unido a ti, acógele como a mí mismo, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Yo mismo, Pablo, lo firmo con mi puño. Yo te lo pagaré, por no recordarte deudas que tienes conmigo, pues tú mismo te me debes. Sí, hermano, hazme este favor en el Señor. Alivia mi corazón en nombre de Cristo. Te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. Al mismo tiempo, prepárame hospedaje, pues espero que por vuestras oraciones se os conceda el favor de mi presencia. Te saludan Epafras, mi compañero de cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo esté con vuestro espíritu. Muy bien, terminamos la carta de Filemón. Esta carta es de Pablo. ¿Quiénes son los personajes que aparecen? Manuel, ¿por qué meten siempre a Timoteo? Pablo, prisionero de Cristo, y Timoteo. Ellos siempre estaban juntitos, Pablo y Timoteo. Porque eran buenos amigos, porque este es probablemente Timoteo es un personaje histórico. Eran compañeros de evangelio, compañeros de anunciar la misión. Hay toda una tradición de ir de dos en dos. Entonces parece ser que Pablo no es el llanero solitario. Pablo tiene un grupo de colaboradores, tanto hombres como mujeres, y yo creo que Pablo les reconoce de decir la misión es compartida. La misión no solamente es mía, ¿no? Bueno, ahí ya mencionaron a Timoteo. ¿Quién otro personaje está? Onésimo. Filemón. ¿Filemón quién es? Te saludamos a ti, Filemón, nuestro querido amigo y colaborador. Filemón es el dueño de la casa, es... Sí, sí. El dueño de Onésimo. El dueño de Onésimo. Filemón tiene una casa y es el amo. Onésimo es el esclavo. ¿A dónde se fue? ¿Por qué se fue el Onésimo? ¿A dónde y por qué se fue? ¿Se menciona en la carta el motivo por qué Onésimo se fue con Pablo? No. No se menciona. ¿Qué relación tendrá Pablo con Filemón? Dice que son amigos y hermanos en la fe. Entonces, ¿perdón? Amigo y colaborador. Amigo y colaborador. Entonces estamos hablando que son personas que posiblemente Pablo lo educó en la fe. Y entonces habla de una deuda.
Ujú. Habla de que Filemón le debe una deuda a Pablo. Será la deuda del haberlo educado en la fe, probablemente. Al ratito, cuando regresemos, vamos a ir a ver las diferentes interpretaciones que se han dado acerca de esta carta. Y vamos a ir viendo lo que la carta nos deja muy ambiguamente. ¿Lo recibiría a Filemón, recibiría a Onésimo? ¿Regresaría Onésimo con Filemón? Yo creo que sí. Bueno, vamos a verlo al ratito.